Con Honduras, existe un calificativo apropiado para definir su participación en la economía mundial. Un calificativo peyorativo que será compartido por muchas de las naciones de América Central y el Caribe, el de repúblicas bananeras. Esto es, un país que es considerado políticamente inestable, empobrecido, atrasado, tercermundista y corrupto, cuya economía depende de unos pocos productos de escaso valor agregado, simbolizado por las bananas. Gobernado por un presidente legitimado de manera fraudulenta, sometido a la hegemonía de una empresa extranjera, bien sea mediante sobornos a los gobernantes o mediante el ejercicio del poder financiero. Honduras, desde su independencia, buscó de manera infructuosa superar las limitaciones geográficas para lograr la integración nacional. País montañoso, con valles angostos y laderas empinadas, impedían las comunicaciones internas y el desarrollo agrícola, además de propiciar un fuerte localismo de la política nacional. A fines de la década de 1920, las fronteras con sus vecinos continuaban en litigio y provocaban conflictos militares. Otra dificultad lo representaba su escasa población, que para 1930 se calculaba en apenas 854,000 habitantes. La mayoría de la población se encontraba dispersa en zonas rurales. Desde 1870, los caudillos liberales dieron mayor importancia y atención a la minería. El elevado coste de extracción y transporte, junto a la dificultad de las comunicaciones, no generaban los incentivos económicos y fiscales necesarios. Por otra parte, las empresas mineras más prósperas eran extranjeras. Ya en 1860, Honduras había recurrido a préstamos con el extranjero para construir un enlace ferroviario interoceánico en un intento por mejorar las comunicaciones y la integración nacional. Pero estos proyectos fracasaron por la ingenuidad y falta de experiencia de la administración en materia de inversiones. Aunque la industria minera se encontraba en expansión debido a las concesiones que generosamente otorgaba el gobierno, los beneficios obtenidos no eran suficientes y sus efectos fiscales eran muy limitados. Todas estas situaciones hacen comprensible el entusiasmo con el que los gobiernos recibieron las propuestas de las compañías plataneras de propiedad extranjera a principios de siglo. Esta nueva casta de empresarios extranjeros se dio a la tarea de participar en el desarrollo de carreteras y transportes a cambio de tierras y concesiones fiscales. Desde 1898 llegan a Honduras las grandes compañías fruteras, las cuales obtienen concesiones subsidiarias para la construcción de vías férreas. 3 compañías pronto dominaron tanto la producción como la exportación de plátanos y serían artífices del extraordinario auge que llevó a Honduras a ser la principal exportadora de plátanos del mundo antes de 1928. La extensión de las vías férreas estuvo a cargo de las compañías fruteras. El precio de tal expansión fue alto. Las compañías competían por los favores del gobierno, lo cual exacerbó el personalismo y localismo de la política hondureña. En las primeras décadas hubo pocas elecciones y los candidatos obtenían respaldo de las compañías rivales, quienes fungían como prestamistas, formando alianzas con candidatos de quienes esperaba hicieran caso omiso de irregularidades existentes en los contratos o la obtención de concesiones generosas. El gobierno de los Estados Unidos miraba con recelo los asuntos internos en Honduras y el clima de inestabilidad en sus fronteras. Un asunto de preocupación para Estados Unidos fue el crecimiento de la deuda pública exterior que Honduras había contraído con países europeos. El secretario de Estado, Philander Knox, empleando la diplomacia del dólar, abogó a que la deuda pasara a manos de Estados Unidos. Esto fue visto con desconfianza por el magnate Sampson Murray de la Kumeyael Fruit Company, que veía amenazado su influencia con el gobierno de Honduras y consiguió desbaratar estos propósitos, ayudando a provocar una revolución que lograría derrocar al presidente Manuel Bonilla, que apoyaba la intervención fiscal de Estados Unidos. El gobierno hondureño comenzaba a desconfiar de la enorme influencia de las compañías fruteras y quizá por ello consideró conveniente acercarse cada vez más al gobierno de los Estados Unidos, pese a que esto haría de Honduras un satélite que giraría en torno a la política norteamericana. De hecho, un momento de intervención directa de Estados Unidos se dio tras los resultados de las elecciones de 1924.
Ninguno de los partidos contendientes habría obtenido la mayoría y demandaban el triunfo para sus candidatos. El Congreso se negaba a reconocerlos y ante tal clima, el presidente saliente, López Gutiérrez, se declara dictador, con lo que estalla una guerra civil en que destacó la intervención estadounidense enviando tropas de marines que ocuparan la capital. El gobierno de Estados Unidos obligó a una negociación que llevó a la firma del Pacto de Amapala, designando a Miguel Paz Barahona como presidente. En este periodo Honduras entra en un periodo de estabilidad y madurez política por parte de los partidos liberales que apoyaban una política nacionalista. En 1923 se forma el Partido Nacional, que tendrá una fuerte influencia en la política hondureña. En 1928, Vicente Mejía Colindres gana la elección en lo que serían las primeras elecciones pacíficas de mucho tiempo. La especialización en la industria del plátano representaba el 90% de las exportaciones y 1/3 del Producto Interno Bruto. El gobierno reconoció que la dependencia económica de un solo producto la hacía vulnerable respecto a las fluctuaciones del mercado mundial y sobre las decisiones de las compañías fruteras. La crisis de 1929 se dejó sentir en Honduras hasta 1932 y tuvo como efecto la caída del precio del plátano, la reducción de salarios que las compañías fruteras pagaban a productores independientes. Se multiplicaron las huelgas que buscaban concesiones laborales, aunque su fuerza no tuvo grandes efectos, pues los sindicatos fueron prohibidos hasta 1950. El valor de las importaciones descendió y las compañías fruteras dieron carpetazo a los acuerdos comprometidos con el gobierno. Como efectos de la depresión, el precio de las importaciones en dólares fue en descenso, disminuyeron los derechos de aduana y el gobierno entra en crisis teniendo que recurrir a las compañías para conseguir préstamos. Para 1932, Tiburcio Carías Andino, jefe de las Fuerzas Armadas, resulta vencedor en una contienda electoral con bastante estabilidad. Su gobierno se dio a la tarea de resolver algunos problemas de antaño. Se liquidan pagos de deuda exterior, se cancelan intereses no pagados. Estos acuerdos permitieron a Honduras volver al mercado exterior y la obtención de préstamos para liquidar deudas con compañías fruteras. Este periodo, conocido como el Cariato, se le califica como el de una dictadura por la permanencia de Tiburcio Carías en el poder, de 1933 a 1948. Esta presencia responde al fuerte apoyo del Partido Nacional y en buena medida con el de las Fuerzas Armadas, quienes cuentan con el respaldo de los Estados Unidos. Durante su régimen se consigue cierta estabilidad política, si bien enfrenta la crisis fiscal heredada de la administración anterior, el descenso de las exportaciones del plátano y el café y las fuertes presiones por parte de las compañías fruteras por obtener cada vez más favores. Su gobierno es fuerte, lo que le permite extender su periodo presidencial. Consigue la profesionalización del ejército, establece el servicio militar obligatorio y cuenta con el apoyo estadounidense en la preparación de oficiales y adiestramiento militar. Puede señalarse que el Cariato fue un periodo de orden sin progreso, marcado por la decadencia económica y la caída del Producto Interno Bruto fue tan grande que hicieron de Honduras la república más pobre de la región y de Latinoamérica. Pero existen logros encaminados a un reordenamiento de las estructuras económicas del país y de un acercamiento con Estados Unidos para reducir la influencia de las compañías fruteras. En 1941 funda la Escuela de Agricultura Panamericana, buscando diversificar la agricultura en otros productos como los cereales y las verduras. Esto mantendrá a Estados Unidos presente. Redacta un informe donde reprendía a las autoridades por la debilidad de las instituciones bancarias, la falta de atención a la agricultura, el elevado coste de los préstamos y la virtual anarquía que rodeaba el proceso de emisión de moneda debido a la falta de un banco central. Carías hace frente a la crisis fiscal, negocia un préstamo con la United Fruit Company, reduce los pagos del sector público y ajusta el control de cambios, restringe el acceso a ciertas importaciones con la elevación de aranceles, se crean pequeñas fábricas modernas, reduce la deuda exterior y trabaja en la deuda interior. El problema de las comunicaciones empieza a resolverse, recibe concesiones de la administración Roosevelt para financiar la carretera panamericana, pudiendo conectar la capital con la costa.
Se puede decir que los últimos 5 años de la dictadura tuvieron un creciente auge. Tiburcio Carías no resultó ser tiránico en el sentido de otros regímenes de Centroamérica. Se permitió la libertad de prensa y no hubo fuertes persecuciones. No pretendió incidir en la política de sus sucesores a conveniencia con Estados Unidos, reprimió protestas de trabajadores. La más brutal y como una gran mancha en su mandato fue la llamada masacre de San Pedro Sula, donde el ejército reprimió una manifestación de ciudadanos en oposición a la permanencia de Carías en el poder. Su sucesor elegido al dedazo, Manuel Gálvez, en 1954 ocuparía el poder en el periodo más largo sin guerras internas. Juan Manuel Gálvez, cuyo gobierno va de 1949 a 1954, pone en marcha los cimientos de la modernización. Ningún gobierno históricamente ha sido considerado más progresista y efectivo en Honduras que el del Dr. Gálvez. Construyó carreteras, proyectos de luz y fuerza eléctrica y dotó de agua potable a muchísimas poblaciones. Canceló la deuda externa e interna que venían gravando el erario nacional, abriendo el crédito internacional para Honduras. Creó el impuesto sobre la renta de modo científico, logrando que el presupuesto se aumentara de 20 a 60 millones de lempiras. Bajo la paz que implantó, durante su periodo hubo completo orden y progreso. Para atender las debilidades del sistema bancario, con apoyo del Fondo Monetario Internacional, se crea la Banca Central para crear papel moneda, con lo que le aumentó la divisa hondureña para el comercio. En 1950, el Banco Estatal de Desarrollo apoya la diversificación económica, se ocupó de obras públicas, alcantarillado, mejora en las comunicaciones, producción de electricidad y telecomunicaciones. Comienza a aparecer una burguesía industrial nacional y el aumento en la producción quita la dependencia sobre los plátanos. Se da un crecimiento de la población urbana. Este carácter desarrollista hizo descender el clima represivo, aunque se hostigó a grupos marxistas. Secundó a Estados Unidos para derribar el régimen de Jacobo Arbenz en Guatemala. Se crearon leyes favorables a trabajadores y se llegó a acuerdos con el Partido Comunista con influencia política en las fronteras. Durante su gestión se llevó a cabo la gran huelga de trabajadores de la United Fruit Company, con la que se alcanzó el reconocimiento del derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos. En 1954, Julio Lozano Díaz asume la presidencia y busca la continuidad de las reformas desarrollistas. En 1955 se otorga el derecho al sufragio de las mujeres, se crea la Carta de Garantías Laborales y se funda el Consejo Superior de Planificación Económica. Cuando Lozano dio muestras de no abandonar el poder, se convoca una asamblea constituyente en la que el partido Unión Nacional alega ganar. Se unen los partidos contra la dictadura, pero no lo consiguen. El carácter anticonstitucionalista de Lozano propició una intervención militar, creándose un triunvirato, garantizando el respeto a la Constitución, donde además exigían y garantizaban las elecciones y pedían autonomía del ejército y el derecho a intervenir políticamente, lo que le dio una posición privilegiada al ejército. Este golpe marcó el inicio de la intervención directa del ejército en la vida política del país y Honduras recorrerá un periodo de inestabilidad interna marcada por los golpes militares. En 1957 triunfan los liberales y Villeda Morales asume la presidencia. Le dio continuidad a las reformas, pone los cimientos de una democracia política, promueve una ley de seguridad social y leyes de fomento industrial, con lo que se da el crecimiento del sector manufacturero. A pesar de ello, el periodo fue difícil para la economía. Problemas técnicos afectaron la producción de algodón junto a la caída de los precios del café. Ello tuvo como efecto huelgas, despidos, invasiones de tierra, cambios en el sistema de tenencia de tierras. Se gestionó una iniciativa de reforma agraria que no fue bien recibida por las compañías fruteras. La relación con las Fuerzas Armadas se deterioraron tras confrontaciones del gobierno con un levantamiento de la Policía Nacional que fue sofocado duramente y donde se creó el cuerpo de la Guardia Civil sometida al control gubernamental. En las elecciones de 1963, el ejército da un golpe de Estado y derroca a Villeda.
El impacto de la Revolución Cubana desató una reacción anticomunista y Honduras se prestó abiertamente a ser aliado de Estados Unidos. El Frente Comunista había penetrado en sindicatos, se establecieron pactos del gobierno para el control de movimientos en las fronteras. Honduras apoyó a Estados Unidos en la invasión de República Dominicana. El incremento de las exportaciones agrícolas generó una lucha por la tierra desencadenándose invasiones de tierras. El aumento de la renta generó disputas por acceso a tierras ejidales. Organizaciones campesinas invadieron tierras. Con esta presión, la presidencia fomentó una reforma agraria y la creación de cooperativas rurales. La gran migración de 1969 de salvadoreños en busca de tierras y trabajo trajo como consecuencia el incremento de microfincas en territorio hondureño. El litigio de tierras a causa de la frontera propiciada por una pequeña élite terrateniente y un gran número de agricultores desposeídos que se disputaban las tierras de cultivo provocó a la postre una guerra civil. En marzo de 1969, el Instituto Nacional Agrario anunció que del programa de reforma agraria únicamente se beneficiarían los hondureños de nacimiento y que los salvadoreños sin título de propiedad serían expulsados. Los extremos de pasión nacionalista que rodeaban los partidos de fútbol para el campeonato del mundo entre los dos países proporcionaron el motivo definitivo y el ejército salvadoreño respondió a la expulsión de sus compatriotas invadiendo Honduras el 14 de julio. El conflicto conocido como la Guerra del Fútbol fue una guerra breve. Los combates duraron 4 días y los ataques salvadoreños fueron mucho más efectivos que los de Honduras. Finalmente, intervino la OEA como mediadora y la frontera quedó cerrada al comercio formal. La guerra mermó gravemente la autoridad del presidente. El conflicto llamó a la unidad nacional. Esto contribuyó a la unión de partidos para postular a un solo candidato, a Ramón Ernesto Cruz, del Partido Nacional en las siguientes elecciones. En el campo, la agitación campesina fue objeto de severa represión y el movimiento obrero amenazaba con una gran manifestación a favor de los objetivos originales del pacto y el día 4 de diciembre de 1972 intervinieron los militares y López Arellano se convirtió una vez más en el jefe de Estado. Tras la caída del gobierno del Ministerio de Gobernación y Justicia, concentró sus esfuerzos en imponer el control del partido a la burocracia estatal. La United Fruit Company, que ahora se llamaba United Brands, presionaba para que el gobierno rebajara el impuesto sobre la exportación de plátanos decretado para la Unión de Países Exportadores de Banano, a la que Honduras pertenecía. El escándalo causado por el soborno de la United Brands a altos funcionarios del gobierno brindó al gobierno hondureño una oportunidad excelente para establecer la relación con las compañías fruteras en un plano de mayor igualdad. En 1976 se preparó una ley electoral para la Asamblea Constituyente. Alegaciones de que altos funcionarios estaban involucrados en el tráfico de drogas dio pie a la destitución de Juan Alberto Melgar Castro y formar un triunvirato. Las elecciones de abril de 1980 señalaron el comienzo de una transición al gobierno civil y al final de casi 2 decenios de gobierno militar directo. Los liberales, capitaneados por Suazo Córdoba, obtuvieron una impresionante victoria en los comicios. La Asamblea Constituyente determinó que el presidente se escogiera por medio de elecciones directas y que su mandato durase 4 años. Así pues, en enero de 1982, Suazo Córdoba pasó a ser el primer presidente civil que el país tenía desde todo el periodo de los presidentes militares. La transición al gobierno civil fue bien vista por los militares. Durante los primeros 2 años de gobierno de Suazo Córdoba, los militares fueron tomando progresivamente en sus manos las riendas del poder. El gobierno civil carecía de poder para resistirse. A raíz de la guerra civil en Salvador, la amenaza de guerrilleros en la frontera acarreaba una confrontación. En diciembre de 1980 se firma un tratado de paz y acuerdo de cooperación contra la guerrilla. La consolidación del régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional y las incursiones de los sandinistas en las provincias de la costa atlántica de Nicaragua motivó el aumento de los grupos llamados Contras durante 1980 y 1981 y produjeron mucha tensión entre Honduras y Nicaragua debido a su presencia en territorio hondureño.
En noviembre de 1981, la administración Reagan decidió autorizar operaciones secretas de la CIA contra los sandinistas con los fondos que se hacían llegar a los contras. El propósito aparente de la medida era cortar el suministro de armas de Nicaragua a los rebeldes salvadoreños a través de Honduras, pero el objetivo real era desestabilizar al régimen sandinista. Estados Unidos realizó operaciones conjuntas y adiestramiento militar y bases militares. Acusaciones de la actividad de la Contra en suelo hondureño le ganó a Honduras un desprestigio internacional, aunque el presidente Suazo lo negaba. El gobierno de Suazo Córdoba tuvo que tomar medidas de ajuste y estabilización, aunque para ello fue necesario seguir las directrices del Fondo Monetario Internacional. La recuperación de modestas tasas de crecimiento después de 1983, a la que contribuyó la ayuda económica y militar en gran escala que prestaron los Estados Unidos, permitió al país acortar parte de la distancia que le separaba del resto de la región. A instancias del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Suazo Córdoba y luego con el de Azcona Hoyo abordaron el empeoramiento de la situación fiscal con cierto valor y aumentaron la parte del Producto Interno Bruto correspondiente a los ingresos públicos. A pesar de ello, Honduras no pudo generar recursos suficientes para el servicio de su deuda exterior sin sacrificar todos los esfuerzos a favor de la reforma, y a comienzos de 1989 se declaró una moratoria. El presidente José Azcona Hoyo, que a finales de 1985 había ganado las elecciones presidenciales, se sintió capaz de unir a sus fuerzas en 1987 con las del resto de América Central al amparo del Plan de Paz de Arias y pedir la disolución de la Contra y el fin del apoyo militar que los Estados Unidos prestaban a las fuerzas irregulares. Así pues, durante los difíciles años 80, Honduras retuvo el hilo reformista que se había observado durante toda su historia, desde la época de la administración Gálvez. Con la posible excepción de la fase populista bajo López Arellano, el ritmo de la reforma siempre había sido moderado y de vez en cuando se había detenido, pero la dirección del cambio era clara. En cuestiones de política laboral, legislación social, reforma agraria y esfuerzo fiscal, a finales de los años 70 había un marcado contraste entre Honduras y sus vecinos más próximos. Este contraste proporcionó a Honduras cierta inmunidad ante la posterior crisis regional, aunque el país no pudo librarse de todas las ondas de choque emanantes de los epicentros situados en Nicaragua y El Salvador.